Investigan la muerte de una menor de 4 años, quien habría sido violada y asfixiada. En Quevedo, 2 de sus familiares fueron detenidos por el presunto delito de violación con muerte. Una mujer fue secuestrada cuando se movilizaba en un vehículo en una urbanización del cantón Daule. Los captores dispararon al automotor. Asesinan con 4 disparos a un hombre al suroeste de Guayaquil. Los sicarios se movilizaban en moto. El Consejo Nacional Electoral entregó credenciales al presidente electo Guillermo Lasso y a su vicepresidente Alfredo Borrero. Juez cantonal de Guayaquil establece... Televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos a esta nueva entrega de su informativo La Noticia, emisión estelar. Charlie, buenas noches. Así es, Ana, amigos televidentes, iniciamos inmediatamente con temas relacionados a la Crónica Roja. Veamos. Una menor de 4 años murió en un hecho confuso que ha dejado como resultado a 2 de sus familiares detenidos por el presunto delito de violación con muerte. Este hecho ocurrió en Quevedo, provincia de Los Ríos. Veamos. En la parroquia El Guayacán en Quevedo fue velado el cuerpo de la pequeña Joana de 4 años que presuntamente cayó a un pozo séptico en casa de su abuela en la cooperativa 20 de febrero, donde vivía con ella, su conviviente y un tío. Con la necropsia se confirmó que la menor no murió producto de la caída. Tenemos que la causa de muerte es otro tipo, que es una asfixia mecánica, por lo que, al ser considerado esto ya un homicidio, se procede acorde a lo que estipula la ley y a la aprehensión de las personas que estaban en custodia de la niña. Con estos resultados, la Policía Especializada en Niños ejecutó el operativo Impacto 357, logrando la detención de 3 personas del círculo familiar de la niña, aquellos que debían cuidar de ella y de su integridad. Y conjuntamente la niña fue ahogada en otro lugar y la lanzaron y a la estrangularon. Este tipo de hechos efectivamente llama la atención porque es la niña indefensa que debe estar bajo el cuidado y protección de los adultos, y en este caso la niña, como nos da resultado el protocolo, fue abusada sexualmente y fue víctima de un homicidio. En la audiencia de flagrancia por el delito de violación con resultado de muerte quedaron detenidos los 2 hombres. La abuela quedó en libertad. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Y un sujeto fue asesinado mientras caminaba por una de las calles en el sector de Nicolás Segovia y Argentina, al suroeste de Guayaquil. Según la Policía Nacional, la víctima tenía antecedentes penales, por lo que se presume un ajuste de cuentas. Los verdugos de este joven se tomaron el tiempo de seguirlo antes de asesinarlo en las calles Nicolás Segovia y Argentina, suburbio de Guayaquil. La víctima se movilizaba en un automóvil junto con su hermano y un amigo, cuando decidió bajarse para realizar una diligencia en el sector. Y es así que en circunstancias que uno de los 3 se pasa de la acera a la acera del frente, vienen uno de los sujetos que venía en la motocicleta, empieza a descargar su arma de fuego contra la humanidad del hoyo Oxiso. Le han dado 4 tiros en la frente, en los brazos y en el tórax. Se supo que el fallecido tenía antecedentes penales y recién salía de una clínica de rehabilitación. Por ello se baraja la hipótesis de un posible ajuste de cuentas. Registra 3 detenciones anteriores, una por tenencia de sustancias estupefacientes, una por tenencia de arma de fuego y otra por robo. Por su parte, el hermano de la víctima, quien presenció lo sucedido, fue trasladado a la fiscalía para que rinda su versión. Informó Eric Zambrano. Y mucha atención con esta noticia. Una mujer fue secuestrada en la vía principal de una urbanización en el cantón Daule, cerca de La Aurora, provincia del Guayas. Los delincuentes le dispararon al taxi particular que había solicitado, de donde se la llevaron. La unidad antisecuestro de la Policía Nacional realiza la respectiva búsqueda. La venían siguiendo y esperaron el momento y lugar oportuno para atacar una calle de ingreso y salida de una urbanización del cantón Daule, cerca de La Aurora.
donde sujetos aparecen en un automóvil y disparan a una de las llantas posteriores del otro vehículo y realizan varios tiros al aire. Y así se llevan a la ciudadana que iba en el asiento posterior. Ese es un chico que se le alquila el vehículo para que trabaje. Y él es el que le pidieron una carrera de donde él trabaja hasta el sitio de la casa de la señora. No sé dónde vive la señora, no sé ni quién es la persona. Pero el objetivo fue ella, quien dejó su teléfono celular cerca de uno de los asientos. Este ya se encuentra en cadena de custodia. Todos estos datos tiene el conductor, que ahorita está ayudando a la investigación con las unidades investigativas de la UNACE y Policía Judicial. Estaba trasladando a la víctima a diferentes puntos a hacer unas entregas de los productos que ella comercializa. Se informó que están verificando los videos captados por cámaras de diferentes garitas y la trayectoria del carro en que se llevaron a la ciudadana. La policía de criminalística encontró aquí 3 casquillos y una bala deformada. Se encuentra un impacto en la altura de la llanta anterior, del anterior costado lateral derecho. Y se presume que fue un secuestro ya direccionado a la víctima. El propietario del vehículo pide que se esclarezca esta situación para que se lo entreguen inmediatamente, mientras que los gendarmes esperan que aparezca la mujer con vida. Hasta el cierre de esa nota periodística no habían reportado novedades sobre su búsqueda, informó Charlie Pisa. Y varias personas ingresaron a una vivienda, atacaron a sus ocupantes y rompieron los ventanales en el sector Lucha de los Pobres, al sur de Quito. Por este caso, la Policía Nacional informó que hay 2 personas detenidas. Los vecinos por el sector prefieren decir que no están enterados, aunque a voz baja comentaban lo sucedido. Son contados los que se atreven a denunciar que el barrio se ha vuelto un territorio donde la droga camina por las calles. Lo sucedido horas atrás, donde una familia fue atacada por un grupo de personas, tendría aparentemente relación con esta problemática. Siempre pasa lo mismo, peleas. O sea, parece que vienen ahí la dura. La drogación y la droga ya, es claro. Producto del ataque se evidencia destrozos en las ventanas de la vivienda. Una persona fue agredida en la cabeza y su brazo. Ahí está la mano, vea cómo le hicieron. ¿Andan robando esa gente aquí? Esta es la casa ahí. Ellos se vinieron ahora a meterse otra vez a robarnos. Además, una infante de 3 meses también habría sido alcanzada por los vidrios a la altura de la cabeza. Juntas de cuentas, en serio, juntas de cuentas. Luego del incidente, al parecer, el miedo y el susto obligó a la familia que vivía arrendada a desalojar. Un familiar del propietario indicó que se fueron. ¿A dónde? Nadie sabe. La policía respondió al llamado de auxilio. Tras conversar con los afectados, logró la captura de 2 de los sospechosos de haber participado en la agresión. Los detenidos de 60 y 25 años respectivamente cuentan con varios antecedentes, entre ellos tráfico de sustancias psicotrópicas. Y se llega a conocer que unos 4 ciudadanos habían ingresado a un inmueble y habían proporcionado unas heridas a las personas que están al interior. El comandante del distrito Eloy Alfaro, coronel Enrique Bautista, indicó que equipos especiales de la policía investigan el caso, aunque no descartó ni confirmó que la agresión aparentemente respondería a una disputa de territorio por venta de droga. De acuerdo a la georreferenciación del delito, se ubica las unidades policiales en cada circuito, se ubica donde existe la mayor cantidad de denuncias o eventos. Faltan que aparezcan 2 de los presuntos agresores para saber qué mismo pasó en la casa esquinera de la calle 21 de agosto y ese 27D. En Quito, informó Iván Casamen. El gobernador del Guayas, Luis Chonillo, continúa efectuando operativos de control junto a comisarios de la Intendencia de Policía. En las últimas horas clausuraron un bar y una sala de billar que operaban de manera clandestina en diferentes puntos de Guayaquil. La autoridad les cayó de sorpresa. Fue en el centro de Guayaquil donde se encontró un bar que funcionaba fuera del horario permitido y sin ningún tipo de medidas de bioseguridad. El gobernador del Guayas, Luis Chonillo, junto a elementos de la Policía Nacional, llegaron al lugar. A todos quienes se encontraban en el interior se les solicitó los documentos personales y el lugar fue clausurado. El dueño del establecimiento no poseía el permiso anual de funcionamiento y también es una persona reincidente, el cual ya ha sido clausurado anteriormente. En tanto, en la ciudadela Marta de Roldós, en el norte de la ciudad, se atendió una denuncia ciudadana y se efectuó la clausura de un billar clandestino que incumplía con las disposiciones del estado de excepción. Aquí se encontraron a las personas jugando y bebiendo como si nada. Se encontraban alrededor de 20 personas sin ningún tipo de medidas de bioseguridad, encontrándose también con juegos de azar
y asimismo el establecimiento era dentro de un domicilio. Operativos como estos, asegura el gobernador del Guayas, seguirán efectuándose junto a la Intendencia de Policía a fin de seguir controlando las disposiciones emitidas por el COE. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y en otro tema, el Consejo Nacional Electoral entregó las credenciales al presidente electo Guillermo Lasso y a su vicepresidente Alfredo Borrero. En ese contexto, Lasso cuestionó la posible creación de una comisión de la verdad para revisar casos judiciales del correísmo y al respecto dijo que esta sería la desviación más perversa que se le puede dar al sufragio. Es el fin del trabajo del Consejo Nacional Electoral CNE en las elecciones generales del 2021, que lo sella con la entrega de credenciales a Guillermo Lasso como presidente y Alfredo Borrero como vicepresidente. En un emotivo discurso, Guillermo Lasso agradeció a su familia presente en el acto por el apoyo entregado. Que haré todo lo humanamente posible para estar a la altura de tan soberano encargo. Para sin dar más vueltas, referirse al mandato del correísmo. Durante más de 10 años, muchos ecuatorianos vivimos con miedo al autoritarismo. Nos sentimos agredidos, intimidados y arrinconados. Lasso citó reformas efectuadas en ese tiempo para perennizarse en el poder. Para reelegirse indefinidamente. Nos hablaron de quedarse por décadas. Cuestionando acuerdos que le habían ofrecido con el pretexto de la gobernabilidad. Un trueque de votos para obtener beneficios judiciales sería la desviación más perversa que se le puede dar al sufragio. Abriendo los brazos para recibir a todos los sectores políticos. Quien no haya usado el poder para perseguir, que no tema. Quien no haya permitido que se produzcan excesos, pues que no tema. Quien no haya cometido actos de corrupción, no tema, no tema. Aquello que creen que es persecución es simplemente la luz ciega de la justicia independiente que a partir de ahora empieza a brillar en todo el Ecuador. Informó Héctor Romero. Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, y el consejero José Cabrera anuncian estar dispuestos a acudir a la Asamblea Nacional a rendir cuentas. Esto tras el anuncio del titular del Legislativo, Guadalupe Llori, de llamarles a juicio político. Un peso de encima se quita el Consejo Nacional Electoral, una vez que oficialmente culminó el proceso con la entrega de credenciales al presidente y vicepresidente. Sin embargo, se avisora un dolor de cabeza que tendrán que soportar. ¿Prepararse para un posible juicio político como ya lo ha anunciado la presidenta en la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de fiscalizar los actos de todos los funcionarios públicos y para mí será una oportunidad y para la función electoral de demostrar una vez más la transparencia con la que se trabajó y que ha sido reconocido a nivel internacional. El consejero José Cabrera se suma al punto de vista de la presidenta Diana Tamaín, a quienes al parecer ese posible llamado juicio político no les quita el sueño. Nosotros estamos preparados para todo, somos funcionarios públicos y tenemos la obligación de rendir cuentas. Si nos llaman a la asamblea, estaremos a las órdenes. Sin embargo, les llama la atención que Guadalupe Llori, actual presidenta de la Asamblea Nacional, en días pasados les felicitó por la gestión efectuada y hoy quiere removerles de su cargo. Son cosas de la política. Son cosas de nuestra política, ojalá algún día cambiemos. Además, en agenda del Legislativo está prevista la censura y posible destitución de los miembros del Tribunal Contencioso Electoral y Defensor del Pueblo, informó Héctor Romero. Y el COE Nacional aprobó solicitudes de distintas autoridades para el desempeño de actividades de manera presencial. El primero de ellos fue pedido por Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, y el segundo tiene que ver con la entrega de bastón de mando al presidente electo. En horas de la tarde de este miércoles acudió al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional Guadalupe Llori, presidenta del Parlamento ecuatoriano. El fin fue solicitar que la institución apruebe el trabajo presencial del Pleno de la Asamblea Nacional. Sí, la Asamblea Nacional se ha convertido en la primera institución que va hacia el trabajo presencial.
y hoy hemos recibido la resolución. Entonces voy a comunicar del particular y obviamente iniciaremos ese trabajo presencial. Entrando en detalles, se añadió que no solo las sesiones del Pleno se realizarán de manera física, sino que todo el edificio legislativo, entendido esto como su personal administrativo, operativo, técnico como las comisiones parlamentarias, trabajarán in situ, por supuesto con el debido cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Deben incluirse las comisiones y también tiene que trabajar toda la institución en sí. Entonces tendremos 4 años del 100% de la Asamblea Nacional trabajando. Así es, y es hora de poder recuperar la dignidad, el prestigio, la credibilidad y la institucionalidad de la Asamblea Nacional. De otra parte, en esta reunión que mantuvo el COE Nacional también estuvieron presentes el prefecto de Tungurahua como el alcalde de Ambato. Ellos llevaron todo un plan logístico para gestionar un permiso de evento de entrega de bastón de mando, que se realizará el 25 de mayo con la presencia del presidente electo Guillermo Lasso. Lo que se ha hecho es aprobar un protocolo de seguridad a través del cual se va a entregar en Pilahuín, en una zona rural de Ambato, el bastón de mando de parte de todos los pueblos indígenas, tanto de Ambato como de la provincia de Tungurahua. ¿Cuántas personas estarán más o menos agrupadas en este sitio que es Pilahuín, me dice, no? Exactamente, según el protocolo estarán entre las autoridades locales y nacionales alrededor de 400 a 500 personas y el público en general podrán estar en un número de 1000 personas. La intención de esta convocatoria, en donde participarán cientos de integrantes del movimiento indígena, está en mostrar su apoyo al presidente de la República. Yo creo que es un mensaje de unidad, como había manifestado, de fe, de esperanza. El pueblo ecuatoriano no resiste más estas pugnas. Creo que es el momento de poder superar cualquier tipo de posición política, ideológica, partidista o personal. Tanto la solicitud de la presidenta de la Asamblea Nacional como de las autoridades de Tungurahua y Ambato fueron aprobadas por el COE Nacional. Informó Javier Rosero. Y como lo anticipamos en nuestro informativo La Noticia, el COE cantonal estableció 3 niveles de alerta de acuerdo a los índices epidemiológicos y mantendrá la restricción de la circulación vehicular, pero a partir de las 10 de la noche. Hoteles y salones podrán incrementar su aforo al 50% si los eventos se los realiza al aire libre. Desde las 0 horas de este viernes, Guayaquil no solo tendrá nuevas medidas, sino 3 niveles de alerta. La disposición principal es la ampliación del horario para la circulación vehicular. Particular de la siguiente manera, en alerta nivel 2, desde las 22 horas hasta las 5 horas del día siguiente, con las excepciones que ustedes ya conocen. Según las autoridades, con la disminución de un 10% en la ocupación de camas UCI y 16 muertes diarias, Guayaquil pasó de la alerta 3 a 2. Se regula el expendio en licoreras, depósitos, minimarques, gasolineras y locales autorizados de distribución en alerta nivel 2 hasta las 22 horas. Se mantiene el cierre de bares y discotecas hasta nuevo aviso. 3. Regulación de aforo en restaurantes, gimnasios y centros comerciales, incluyendo sus patios de comida, en alerta 2 al 50%. 30% de aforo y un máximo de 6 horas en velorios siguen prohibidos en casos COVID confirmados. 30% en hoteles, salones de eventos especializados y centros de convenciones que organicen eventos sociales y corporativos. Podrán aumentar un 20% si son espacios abiertos. Apertura de canchas para uso recreativo, sin público. Si estas cifras se mantienen, la aspiración del COE cantonal es que en 2 semanas Guayaquil baje a la alerta 1. El vicealcalde explicó que esto solo se concretará si la ocupación de las camas UCI es inferior al 80% y las muertes a no más de 10 diarias. Que aumenta el aforo en un 75%, que elimina la restricción vehicular y que da la posibilidad para que dentro de salones de eventos y hoteles se puedan realizar reuniones hasta las 2 de la mañana. La idea, afirman, es que un año después Guayaquil vuelva al estatus de junio, cuando no hubo muertes, durante algunas semanas. Informó Jorge Escobar. Y Santa Elena abrirá sus playas una vez que termine el estado de excepción que rige en 16 provincias. Los cantones de la península resolvieron adoptar en su mayoría las mismas medidas que estaban establecidas antes del toque de queda.
En la provincia de Santa Elena, los gobiernos cantonales acogerán el pedido del presidente del COE nacional, haciéndose cargo de las medidas de restricción después del confinamiento que culmina este 20 de mayo. En el cantón Santa Elena, el burgomaestre señaló que las playas volverán a abrirse al turismo con el horario que estaba establecido antes del estado de excepción. Se mantengan las restricciones que teníamos antes del último confinamiento decretado por el gobierno, es decir, playas entre 8 de la mañana y 6 de la tarde, los restaurantes a un aforo del 50%, los horarios normales de atención en el sector comercial, en el sector turístico, es decir, todo de acuerdo a como estaba antes del último confinamiento. Por su parte, el alcalde del cantón La Libertad manifestó que seguirán con el control en bares y discotecas, además del aforo que tendrán los parques y centros comerciales. Los centros comerciales máximo podrán tener un aforo del 50%, los restaurantes también el 50%, las salas de evento igual de la misma forma, los espacios deportivos, los cerrados a un 30% y los lugares abiertos solamente con los entrenadores y los deportistas. En el tema de bares clandestinos hemos clausurado bares que incluso se menciona que históricamente nadie los tocaba porque tenían su compadrazgo, que tenían de pronto afinidad con ciertas autoridades, pues nosotros hemos puesto mano dura en ese sentido y los hemos cerrado realmente. Se pudo conocer extraoficialmente que en el cantón Salinas se tenía previsto la reunión virtual del COE en horas de la tarde. Es así como la península abre sus playas tomando en cuenta las debidas precauciones para evitar que nuevamente se incremente el número de contagios por el COVID-19. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. 22 horas con 22 minutos y es momento de una pausa, pero al regresar, insólito. Una mujer embarazada que no tiene dónde vivir cumple arresto domiciliario en una unidad de policía comunitaria. Los detalles al volver. Entre la mendicidad y la desesperación, viven decenas de venezolanos que a falta de un hogar duermen bajo los pasos a desnivel de Guayaquil. Entre los extranjeros en situación de calle existen embarazadas y menores de edad. Entonces siempre un problema. Entonces he ido como 4 veces y no me han querido atender. Me dan unos dolores como una punta abajo, así en el vientre. Yo me siento como que el bebé es muy bajo. Conozca sus historias hoy a las 22 horas en la... Estamos de regreso con un hecho insólito. Una mujer con arresto domiciliario vive en una unidad de policía comunitaria. Está embarazada y no tiene hogar. Conozcamos su historia. Tiene 8 meses de gestación y espera a su tercer hijo. Como otras mujeres en esta etapa de su vida, debería estar feliz. Sin embargo, su rostro delata preocupación por la incómoda situación que atraviesa. En diciembre del 2020 fue acusada por el delito de extorsión junto a su pareja, el padre del bebé que espera. Y lo cogieron a él en un centro comercial con mi celular. Entonces el denunciante procedió a poner una denuncia a mi nombre por mi celular. Porque todas las llamadas que él hacía las hacía por medio de mi teléfono. Por su condición, las autoridades judiciales otorgaron como medida sustitutiva el arresto domiciliario, que cumplía en compañía de sus hijos en una vivienda ubicada en la ciudadela Siete Lagos, sur de Guayaquil. Sin embargo, el 17 de abril pasado, fugó. Porque exactamente ese día los niños se fueron de la casa y nunca me separaban los niños y fue muy duro. Entonces por eso yo salí del domicilio. Tras ser nuevamente arrestada, los gendarmes la regresaron a la casa donde alquilaba, pero no la quisieron recibir. Tenía una boleta de desalojo que no, por cuestiones económicas, no ha alcanzado a pagar el arriendo. Tomamos contacto con el señor fiscal que está tomando la causa de la señora. Indicó que se le preste todas las prestaciones básicas de aquí en el UPC de Siete Lagos 3, donde actualmente se encuentra la señora. Y ya que los familiares al momento de contactarnos no colaboran con ella, no le prestan un lugar, un hábitat para que pueda cumplir el arresto domiciliario. Y en estas instalaciones lleva ya un mes. Los alimentos, la señora la mayoría del tiempo, los propios custodios, los compañeros policías, le ayudan con un almuerzo, desayuno. Hace una semana más o menos vinieron los familiares a querer dejarle los hijos aquí en el UPC, ya que para ellos tal vez aducían que era alguna molestia, gastos,
pero bueno, se concientizó un poco, se habló directamente con ellos, que actualmente están con los abuelitos. El sistema judicial ya encontró una posible solución al inconveniente. Hay un espacio en el albergue Espíritu Santo ubicado en el distrito Esteros, entonces estamos a la espera de una pronta respuesta por parte del señor juez. Sin embargo, el mayor anhelo de Jacqueline es volver a ver a sus hijos. Porque me estoy muriendo sin ellos. Es muy difícil estar sin mis hijos porque nunca me he separado de ellos. Informó Maite Morán. Y en Durán detienen a 2 sujetos que portaban armas con 9 municiones y que según la policía estaban por cometer un delito. Uno de ellos es menor, ya que estuvo aislado en el centro de adolescentes infractores por tenencia de sustancias estupefacientes. Deambulaban por las calles de la Ciudadela Vida Nueva 2000 en Durán cuando un operativo policial los encontró en algo. Una actitud sospechosa, los cuales al ver la presencia policial trataron de evadir, siendo alcanzados y neutralizados. Al momento realizamos un registro a los sujetos, los cuales se les encontró 2 armas de fuego calibre 38 con 9 municiones y un celular. No tienen domicilio acá. Dijeron que venían de Guayaquil. Las evidencias, según la policía, permiten concluir que al menos... Se presume que los ciudadanos iban a tratar de realizar algún acto ilícito, alguna tentativa contra algún ciudadano del sector, por las armas de fuego y ya que se encontraban con munición sin percutir. Pero ellos dijeron que solo las iban a vender. El COEP sanciona la tenencia ilegal de armas con 1 y hasta 3 años de prisión. El mayor tiene 20 años y el otro, adolescente. Ninguno se estrenaba en estos impulsos por lo ajeno. El cual tiene un antecedente anterior por asociación ilícita. El otro es menor de edad con 16 años. Hace 15 días también en la ciudad de Guayaquil habían procedido a su detención por tener sustancias sujetas a fiscalización. En las próximas horas iban a ser trasladados a la unidad de flagrancia para enfrentar una diligencia judicial por cuerdas separadas. Informó Jorge Escobar. En el ámbito político les contamos que Yacu Pérez se separa del movimiento Pachacuti tras considerar que las negociaciones con el gobierno de Guillermo Lasso para alcanzar la presidencia de la Asamblea Nacional no son transparentes. Apoyo popular. Entre sentimientos encontrados, el ex candidato a la presidencia de la República, Yacu Pérez, anunció que se retira del partido Pachacutic, movimiento político que auspició su campaña electoral. Me retiro de Pachacutic, me retiro, vuelvo a la resistencia pacífica, vuelvo a mi estudio jurídico. La salida de Yacu Pérez se da tras el acuerdo que estableció Pachacuti con el movimiento oficialista para alcanzar la presidencia de la Asamblea. Siento incluso alegría por Guadalupe Llori, que una mujer haya llegado al Parlamento Nacional a dirigir. Se merece, es legítimo. Solo que no estoy de acuerdo en cómo se llega, porque no se ha transparentado los acuerdos. Ante esto, el coordinador de la bancada de Pachacutic en el legislativo, Rafael Lucero, respondió lo siguiente. No existe alianza con el movimiento Creo. Existe un acuerdo legislativo para poder elegir las autoridades de la Asamblea Nacional. Pero Yacu insiste en cuáles son las negociaciones. No creo que el partido de gobierno haya apoyado la presidencia de la Asamblea a cambio de nada. No existe ningún acuerdo tras la mesa, no claudicamos para nada nuestros principios. Segundo, no estamos de acuerdo con la privatización del Estado. Tercero, no estamos de acuerdo con la explotación minera. Pachacutic respeta la decisión que ha tomado Yacu Pérez, pero no la comparte. Estos pronunciamientos se dan en medio de negociaciones en la Asamblea Nacional, informó Valeria Navarro. Y el juez del caso Sobornos, Walter Macías, solicitó al presidente de la Corte Nacional de Justicia el reinicio del proceso de extradición del expresidente Rafael Correa. El juez Walter Macías
Ejecutorio de la sentencia del caso Sobornos 2012-2016. Solicitó a la Corte Nacional de Justicia el reinicio del proceso de extradición del expresidente Rafael Correa, sentenciado a 8 años de cárcel. El juez agrega que para los efectos de solicitud de extradición no constituye requisito indispensable la difusión roja de la Interpol, pues se conoce que la residencia del exmandatario se encuentra en Bélgica desde junio del 2017. Sin embargo, de acuerdo a la Convención de Extradición suscrita entre Ecuador y Bélgica en mayo de 1887, aprobada y puesta en vigencia por el Congreso un año después, especifica que solo si la Interpol da paso a la solicitud y Correa es detenido, se procederá a la extradición. El juez Macías resolvió además que Rafael Correa, Jorge Glass, Alexis Mera, Pamela Martínez, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Cristian Viteri y 9 sentenciados más paguen al Estado ecuatoriano, en el término de 5 días, la cantidad de $778.224.17 por cada uno, sumando un total de $14 millones. También Laura Terán debe depositar en el mismo periodo de tiempo la cantidad de $368.632. De incumplir a la orden, se procederá a la ejecución forzosa, informó Paola Castillo. Y el presidente electo Guillermo Lasso anunció mediante su cuenta de Twitter que el empresario Juan Francisco Núñez será el nuevo gobernador de Manabí. Un defensor de la libertad con quien he trabajado desde el inicio de este proyecto político en el año 2009. Confío en que su gestión devolverá la esperanza a los manabitas con una labor inclusiva y transparente, así lo refirió Lasso. Ante ello, Núñez agradeció al presidente electo por la confianza y alegó que será un honor tener la oportunidad de servir a Manabí. El futuro gobernador tiene una licenciatura en marketing por la Universidad de San Francisco de Quito. Además, es máster en gobernabilidad y gerencia política por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y ahora les contamos que entre los venezolanos que viven en Guayaquil abajo de los pasos a desnivel, hay menores de edad y también mujeres embarazadas. Les tenemos la segunda parte de este especial. No tienen mucho, sin embargo se sienten agradecidos con la ciudad, pues pese a la falta de un techo donde refugiarse, es más de lo que su país de origen les pudo dar en los últimos años. A falta de un hogar, duermen bajo los pasos a desnivel del puerto principal. Solo en el de la avenida Luis Plaza Dañín se acomodan 40 extranjeros, entre el cemento, una sábana y la pobreza extrema. Lo hacen por un aproximado de 2 a 3 meses, hasta que consiguen recolectar unos dólares para seguir con su rumbo, ya sea otra ciudad o país. Uno de los casos más críticos que encontramos por su condición de mendicidad es el de Ana María, una joven con 4 meses de embarazo. Desde que supo que estaba esperando a su bebé hasta la fecha no ha recibido ninguna atención médica, aunque ha acudido a varios centros de salud en Ecuador. Me dicen que vaya, entonces el día que voy está lloviendo, o me mandan en la tarde, o me dicen que no te puedo atender, ven otro día porque se está mojando el consultorio. Entonces siempre un problema. Entonces he ido como 4 veces y no me han querido atender. Me dan unos dolores como una punta abajo, así en el vientre. Yo me siento como que el bebé es muy bajo. Su personalidad es de una mujer fuerte y valiente, aunque sus ánimos en este momento se quebrantan al desconocer dónde y bajo qué condiciones dará a luz a su criatura. Es difícil estar uno embarazada así, en esta situación más. ¿Sientes mucha angustia? ¿Qué sientes? De todo. ¿Qué es lo que más te preocupa? En realidad no sé qué hacer. Pese a que en el lugar no poseen servicios básicos, ellos se dan modos de conseguirlos. Que buscamos el agua, lo buscamos de aquel lado. Y la luz, bueno, ni enseguida porque no tenemos que nos haga salud para poder poner el ventilador y poner el cargo de los teléfonos. Hay que pedirle permiso al vigilante ya para poner los teléfonos. Todos aquí quisieran vivir en mejores condiciones,
pero por ahora el dinero no les alcanza. Hemos buscado, pero los arriendos aquí están muy caros. Vale $2.80, $3.50, entonces no tenemos para eso. El Ministerio de Inclusión Económica y Social sabe que ellos existen, dónde están, e intenta ayudarlos. Aproximadamente en todo este tiempo, a nivel nacional, hemos atendido a 2.820 personas de nacionalidad extranjera y en la zona 8 específicamente a 296 personas. Tenemos 2 albergues que nos prestan su atención para poder llevar a estas personas que se encuentran en situación de calle. Estos lugares acogen aproximadamente a 30 personas. Son 60 personas en situación de calle y entre esos pueden estar involucradas personas de extranjeros. La meta en común de estos venezolanos es salir de la indigencia, conseguir un trabajo, ofrecer a sus familias un mejor futuro. Mientras unos se encaminan a lograrlo, otros recién llegan a la ciudad, que se caracteriza por acoger como sus hijos a los migrantes y sacarlos adelante. Informó. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Y familiares exigen justicia tras cumplirse un año de la muerte del joven Leonardo Mena, de 25 años, quien habría sido lanzado desde su ventana de su departamento ubicado en la ciudadela La Garzota. Sus padres se encuentran consternados al conocer que el único detenido ya fue liberado. Fue el 19 de mayo del 2020 cuando el cuerpo de Leonardo Mena, joven de 25 años y estudiante de medicina, fue encontrado en la parte baja de este condominio. En su departamento estaban 2 compañeros de universidad, quienes fueron retenidos bajo sospechas de que ellos lo lanzaron por la ventana de su departamento. Y ellos, los 2, fueron retenidos con todos los elementos, con todas las botellas rotas, vidrios rotos. Tras la audiencia de formulación de cargos, uno de sus compañeros quedó bajo prisión preventiva y al otro involucrado le dieron medidas sustitutivas con prohibición de salida del país. Sin embargo, un año después de este suceso lamentable, nadie sabe dónde se encuentra la persona que quedó en libertad y al único que permanecía detenido no lo encontraron culpable. Uno de los defensores de esto ya ha dicho que era suicidio. Y nadie se va a suicidar primero golpeándose, ni amarrándose, ni torturándose, ¿no es cierto? Acudimos hasta la fiscal Margarita Neira, quien lleva el caso. Ella asegura estar convencida de que Leonardo primero fue sometido a varios golpes en su cuerpo y que después lo lanzaron a través de la ventana. Pero deja en claro que no existen pruebas que comprometan en forma directa al único detenido. No se pudo determinar que el señor que está detenido es la persona quien lo expulsó desde el interior de su departamento hacia afuera. La funcionaria señala que al revisar conversaciones entre la víctima y el acusado, se descubrió que siempre hubo una amistad muy estrecha entre ambos y que no se aprecia discusiones ni peleas. Por ello, apunta a que el responsable verdadero sea la persona que originalmente recibió medidas sustitutivas y que hoy es prófugo de la justicia. Inmediatamente también se solicitó y se ofició para la localización y captura del señor desde el año pasado y desde ese entonces él ha estado en calidad de prófugo. Sus padres solo anhelan que la justicia brille en este caso, que quien sea responsable directo pague y con ello su hijo reciba el descanso eterno para su alma. No puedo escuchar su sonrisa, no puedo escuchar su voz. No lo pude abrazar para su cumpleaños. Es lo más horrible de este mundo. Informó José Morales. Y a través de rueda de prensa, la Policía Nacional informó sobre el decomiso de droga y armamento en 3 homicidios en el Cantón El Triunfo, en la provincia de Guayas. Asimismo, dio detalles sobre la muerte violenta ocurrida frente a una peluquería. Tras un mes de investigación, la unidad de antinarcóticos logró durante la tarde del martes el decomiso de droga, armas y municiones en 3 domicilios del Cantón El Triunfo. En uno de ellos se encontró varios bloques en costales de yute almacenados en un espacio destinado como bodega y en una casa aledaña que posiblemente se dedicaba a dosificar la sustancia se encontró marihuana en pequeñas cantidades. La operación denominada Impacto 359 también permitió la captura de 2 ciudadanos. Uno ya contaba con antecedentes. Una persona tiene antecedentes que registra por
robo calificado y robo. La otra no registra. El arsenal de la organización no andaba con simplicidades, pues aquí se encontró de todo. Pues hay 2 motocicletas retenidas, 2 armas de fuego, un revólver y una pistola, 5 proveedores o alimentadoras de munición, un silenciador, 1.276 municiones de varios calibres, 2 teléfonos, una radio de comunicación, un DVR de videovigilancia, un televisor, una prensa artesanal, 3 balanzas y dinero en efectivo, total $606. Asimismo, se informó que la muerte ocurrida ayer frente a una peluquería no estaría hasta el momento relacionada con el expendio de drogas. 5 personas fueron trasladadas hasta Fiscalía para que rinda sus versiones en torno al hecho que se suscitó el día de ayer en la tarde en el Cantón El Triunfo. Solamente versión, mamá, ¿no? Únicamente versiones. Informó Eric Zambrano. De las 10 lanchas para ser utilizadas en los controles en alta mar, solo 4 tienen motores y las usan para estos fines. Las otras 6 las tienen en un patio con cuadrones y motos acuáticas, unas olvidadas y otras sin el respectivo mantenimiento. Esto lo encontramos en la Capitanía del Puerto de Salinas, en la península de Santa Elena. Necesitamos y requerimos siempre el presupuesto para poder tener estas unidades operativas. Está aprobado recién el presupuesto para este año. Está reducido, está cerca de 80 millones. Los detalles este jueves en la emisión estelar de su informativo La Noticia.